Hola amantes de los gatos y de la fantasía. En este episodio especial de Gatitos Internacionales, vamos a pedirle a la IA que cree adorables gatitos inspirados en cada país. Prepárense para conocer a los felinos más lindos del planeta, junto con datos curiosos sobre estos fascinantes felinos. Comenzamos en Argentina, donde conocemos a Tango Gato, un gato elegante con un sombrero de tango, una pequeña chaqueta negra y una rosa roja. ¿Sabías que en Argentina, los gatos son muy queridos y muchas casas los tienen como mascotas? En Buenos Aires, incluso hay cafés temáticos donde puedes disfrutar de la compañía de estos adorables felinos mientras escuchas música de tango. En Australia, nos encontramos con Koala Cat, un adorable gato con orejas de koala y una pequeña mochila de explorador. ¿Sabías que en Australia, los gatos domésticos deben ser controlados debido a su impacto en la fauna local? Además, muchas comunidades promueven la adopción responsable para proteger tanto a los gatos como a la vida silvestre. En Austria, conocemos a Mozart Katz, un gato vestido como el famoso compositor Mozart, con peluca blanca y chaqueta de época. ¿Sabías que los gatos pueden pasar hasta el 70% de su vida durmiendo? Los gatos domésticos suelen dormir entre 12 y 16 horas al día. El sueño prolongado les permite conservar energía para sus periodos de actividad intensa. En Bangladesh, nos encontramos con Bengal Babu, un gato con un atuendo tradicional de bengalí, incluyendo un dhoti y un kurta colorido. ¿Sabías que los gatos domésticos comparten alrededor del 95 a 98% de su composición genética con los tigres? Esta alta similitud genética refleja que ambos pertenecen a la misma familia, Felidae. En Bélgica, conocemos a Chocolat Chat, un gato vestido como un maestro chocolatero, con un sombrero de chef y una pequeña caja de bombones. ¿Sabías que en Bélgica, los gatos son populares como mascotas en los hogares y se les puede ver a menudo en los jardines y balcones de las ciudades? Además, Bruselas celebra el Kattenstut, un desfile de gatos que tiene lugar cada 3 años en la ciudad de Ypres. En Brasil, conocemos a Samba Cat, un gato vibrante con un traje de carnaval lleno de plumas y colores brillantes. ¿Sabías que Creme Puff, el gato más longevo registrado, vivió hasta la increíble edad de 38 años y 3 días? Nació en 1967 y vivió en Austin, Texas, con su dueño Jake Perry. En Canadá, nos encontramos con Maple Poss, un gato con un sombrero de hockey, un abrigo de invierno y un disco de hockey. ¿Sabías que el Sphynx o gato esfinge es una raza de gatos originaria de Canadá? La característica más llamativa de esta raza es la aparente ausencia de pelaje y su aspecto delgado y esbelto. En Chile, conocemos a Andes Kitty, un gato con un poncho colorido y un sombrero tradicional, posando junto a una pequeña llama de peluche. ¿Sabías que los gatos tienen un total de 32 músculos en cada oreja? Esto les permite girar sus orejas hasta 180 grados para captar sonidos con gran precisión, y junto con su agudo sentido del equilibrio y su flexibilidad, los convierte en cazadores formidables. En China, nos encontramos con Dragon Cat, un gato con un traje de dragón tradicional, completo con escamas brillantes y una pequeña corona. ¿Sabías que cada gato posee una huella nasal única? Esta característica, similar a nuestras huellas dactilares, hace que cada felino sea tan especial y único como una obra de arte. En Colombia, conocemos a Café Gato, un gato con un sombrero de campesino y una pequeña bolsa de café. ¿Sabías que uno de los gatos más pequeños del mundo fue Tinker Toy? Con apenas 7 centímetros de altura y 19 centímetros de largo, este menino era tan pequeño que cabía en la palma de la mano de su dueño. En la República Checa, nos encontramos con Bohemian Kitty, un gato con un chaleco bordado y una corona de flores. ¿Sabías que en la República Checa, los gatos son una parte importante de la cultura y el folclore? En Praga, es común ver gatos en las ventanas de los edificios históricos, disfrutando de las vistas de la ciudad. En Dinamarca, conocemos a Viking Cat, un gato con un casco vikingo y una pequeña capa de piel. ¿Sabías que en Dinamarca, los gatos tienen una larga historia como compañeros en los hogares y en los barcos vikingos? Los gatos eran valorados por su habilidad para proteger los suministros de los roedores durante los viajes marítimos.
En Egipto, nos encontramos con Bastet el Magnífico, un gato esfinge con atuendos faraónicos, collar dorado y un tocado inspirado en los antiguos faraones. ¿Sabías que en el antiguo Egipto, los gatos eran venerados y protegidos por la ley? Se creía que eran encarnaciones de la diosa Bastet, quien representaba la protección, el amor y la armonía. En Finlandia, conocemos a Lumi, un gato con una bufanda, un suéter de lana con motivos de renos y copos de nieve, posando junto a una miniatura de un sauna. ¿Sabías que un gato atlético puede saltar hasta 5 veces su altura? Eso es como si un humano pudiera saltar un edificio de 3 pisos. En Francia, conocemos a Minou, un gato elegante con una boina y una bufanda de rayas. ¿Sabías que Félicette, conocida también como la primera gata en el espacio, fue lanzada al exterior por Francia en 1963? Su viaje proporcionó valiosos datos científicos sobre los efectos de los vuelos espaciales en los seres vivos. En Alemania, nos encontramos con Ludwig, un gato con un sombrero bávaro junto a una pequeña jarra de cerveza de juguete. ¿Sabías que Chupette, la amada gata del diseñador Karl Lagerfeld, heredó una gran fortuna después de la muerte de su famoso dueño? Chupette vivía una vida de lujo y era toda una celebridad en el mundo de la moda. En Grecia, conocemos a Zeus, un gato con una corona de laurel y una túnica blanca, sentado en una columna griega. ¿Sabías que en la antigua Grecia, los gatos eran asociados con la diosa Hécate, protectora de los hogares? En la actualidad, los gatos son comunes en las islas griegas, donde se les puede ver descansando en los sitios arqueológicos y calles empedradas. En Hungría, nos encontramos con Paprika, un gato con un chaleco bordado y paprika a su alrededor. ¿Sabías que los ojos de los gatos tienen una capa reflectante que les permite ver en la oscuridad casi como si tuvieran visión nocturna? Son como superhéroes felinos. En la India, nos encontramos con Raja, un gato con decoraciones de henna, collares de cuentas y sentado sobre un cojín de seda. ¿Sabías que en la India, los gatos están asociados con la diosa Sasti, protectora de los niños y las familias? Aquí, los gatos son también símbolos de buena fortuna y prosperidad. En Indonesia, conocemos a Batik Cat, un gato con un atuendo de batik tradicional y flores de frangipani a su alrededor. ¿Sabías que en Indonesia, los gatos son venerados por su habilidad para mantener los templos y hogares libres de plagas? En Bali, los gatos son considerados protectores espirituales y a menudo se les encuentra en los templos hindúes. En Irán, nos encontramos con Shiraz, un elegante gato persa con una alfombra persa. ¿Sabías que la raza de gato persa es una de las más antiguas y originarias de Irán? Los gatos persas son famosos por su pelaje largo y sedoso y su carácter tranquilo y afectuoso, haciendo de ellos una de las razas más queridas en el mundo. En Irlanda, conocemos a Celtic Kitty, un gato con un collar de moño y un gorro de duende. ¿Sabías que para un gato, sus bigotes son como nuestra vista y el tacto combinados? Les sirven para sentir y explorar su entorno. Son una herramienta esencial para sobrevivir. En Israel, nos encontramos con Sabra, un gato con una kipa y un pequeño talit. ¿Sabías que en Jerusalén, los gatos son una vista común en las calles y parques? Muchos de ellos son cuidados por la comunidad local, y se les considera parte del paisaje urbano y del encanto histórico de la ciudad. En Italia, conocemos a Pasta Pos, un gato con un sombrero de chef y una pequeña caja de pasta. ¿Sabías que en Roma, los gatos son protegidos por ley y se les permite vivir libremente en sitios históricos como el Coliseo? Los gatos romanos son parte de la historia y cultura de la ciudad, y se les respeta y cuida con cariño. En Japón conocemos a Nekosogun, un gato samurái con armadura tradicional japonesa. ¿Sabías que en Japón, los gatos son considerados símbolos de buena suerte? El maneki neko, o gato de la fortuna, es una figura popular que suele verse en tiendas y restaurantes. Estas estatuillas muestran un gato con una pata levantada, invitando a la buena suerte y a los clientes. En Malasia, nos encontramos con Rimba, un gato con un sarong y una corona de orquídeas, posando junto a las Torres Petronas. ¿Sabías que la lengua de un gato es una herramienta multiusos? Con sus papilas ásperas, pueden quitarse el pelo muerto, beber agua y hasta deshilachar la carne.
En México, conocemos a Gato Zapata, un gato revolucionario con sombrero y traje colorido. ¿Sabías que en México, los gatos son populares en las casas como compañía y guardianes? Además, la cultura mexicana celebra a los animales con festivales como el Día de los Muertos, donde incluso las mascotas fallecidas son recordadas con amor. En los Países Bajos, conocemos a Tulip Post, un gato con un sombrero y zuecos posando junto a un molino de viento y unos tulipanes. ¿Sabías que en Ámsterdam, los gatos son populares en las casas flotantes y en los cafés? Además, la ciudad tiene un barco santuario para gatos sin hogar llamado The Puss in Boot, donde los felinos son cuidados y adoptados desde 1966. En Nueva Zelanda, nos encontramos con Kiwi Cat, un gato con un sombrero de lana y una pequeña mochila de explorador. ¿Sabías que en Nueva Zelanda, los gatos son queridos por su compañía, pero también hay un fuerte enfoque en la protección de la fauna nativa? Los gatos domésticos en Nueva Zelanda suelen ser mantenidos en el interior para proteger las aves locales. En Nigeria, conocemos a Jollof, un gato con un collar de cuentas tradicionales. ¿Sabías que los gatos tienen garras retráctiles? Es como tener navajas suizas en las patas. A diferencia de otros animales, pueden esconder sus garras cuando no las necesitan, lo que les permite caminar silenciosamente y proteger sus armas secretas del desgaste. En Noruega, nos encontramos con Fjord Feline, un gato con un chaleco de lana y un pequeño casco vikingo. ¿Sabías que en la mitología nórdica, los gatos estaban asociados con la diosa Freya? Esta diosa, asociada con el amor, la belleza y la fertilidad, viajaba en un carro tirado por dos gatos grandes. En Pakistán, conocemos a Mughal Mew, un gato con un pequeño turbante y una salwar kameez. ¿Sabías que los gatos tienen un instinto de supervivencia que los lleva a buscar lugares seguros? Las alturas les proporcionan una sensación de protección y control. En Perú, nos encontramos con Cusco, un gato con un pequeño chullo en la cabeza y una manta colorida. ¿Sabías que los gatos se lavan constantemente no solo para mantener su pelaje limpio y libre de olores, sino también para marcar su territorio? Al acicalarse, esparcen feromonas que les permiten dejar su firma en los objetos y en otras mascotas. Son unos auténticos perfumistas felinos. En Filipinas, conocemos a Manila Meow, un gato con un barong tagalog y una pequeña flor sampaguita. ¿Sabías que los gatos son mucho más comunicativos que los perros? Mientras que los perros se limitan a unos pocos ladridos y aullidos, los gatos pueden expresar una amplia gama de emociones y necesidades a través de más de 100 sonidos diferentes. Son unos verdaderos charlatanes. En Polonia, nos encontramos con Krakow Kitty, un gato con una corona de flores y un pequeño escudo polaco. ¿Sabías que los gatos tienen una columna vertebral súper flexible y un sentido del equilibrio increíble? Gracias a esto, pueden realizar una serie de movimientos en el aire para aterrizar siempre sobre sus cuatro patas. En Portugal, conocemos a Porto, un gato con un chal y una guitarra portuguesa. ¿Sabías que los gatitos nacen en un mundo de silencio total? Sus oídos se desarrollan poco a poco, imagínate cómo experimentan el mundo a su alrededor. En Rusia, nos encontramos con Matryoshka, un gato con una corona y una capa imperial. ¿Sabías que en San Petersburgo, los gatos son guardianes oficiales del Museo del Hermitage, donde protegen las obras de arte de los roedores? Los gatos del Hermitage tienen un estatus especial y son cuidados con gran esmero. En Arabia Saudita, conocemos a Sultán, un gato con un pequeño turbante y una túnica de seda. ¿Sabías que en la cultura islámica, los gatos son muy respetados y valorados por su limpieza? La tradición islámica cuenta historias sobre el profeta Mahoma y su amor por los gatos, incluyendo un relato donde cortó una manga de su túnica para no molestar a su gato Muetza que dormía sobre ella. En Sudáfrica, nos encontramos con Safari Cat, un gato con un sombrero de explorador y una pequeña cámara de juguete. ¿Sabías que un gato tiene más huesos que un humano? Sí, así es. Aunque son mucho más pequeños, los gatos cuentan con alrededor de 230 huesos, mientras que nosotros solo tenemos 206. Y eso no es todo, su pelaje es tan denso que puede tener hasta 100.000 pelos por centímetro cuadrado. Son como pequeñas esponjas peludas.
En Corea del Sur, conocemos a Hanbok Kitty, un gato con un hanbok colorido y una pequeña corona de flores. ¿Sabías que en la pequeña isla japonesa de Aoshima, los gatos superan en número a los humanos? Es un verdadero paraíso felino. En España, nos encontramos con Flamenco Feline, un gato con collar rojo y una guitarra pequeña. ¿Sabías que en España, los gatos son muy apreciados en los pueblos y ciudades, especialmente en lugares históricos como el barrio gótico de Barcelona? Además, los gatos son protagonistas en muchas leyendas y cuentos populares. En Suecia, conocemos a Viking Post, un gato con un pequeño casco vikingo y un escudo. ¿Sabías que en Suecia, los gatos son parte de muchas historias y mitologías nórdicas? Los gatos eran considerados compañeros leales de los vikingos y eran valorados por su destreza en la caza. En Suiza, nos encontramos con Alpine Cat, un gato con un pequeño sombrero alpino y una campana. ¿Sabías que en los Alpes suizos, los gatos son compañeros comunes en las granjas y chalets? Además, los gatos suizos son conocidos por su capacidad para adaptarse a los climas fríos y su agilidad en terrenos montañosos. En Tailandia, conocemos a Siamese Star, un elegante gato siamés con un collar de flores de jazmín. ¿Sabías que el gato siamés es originario de Tailandia y es una de las razas más antiguas? En la cultura tailandesa, estos gatos eran considerados sagrados y eran guardados en templos y palacios reales. En Turquía, nos encontramos con Pacha, un gato con una bufanda de seda, sentado en una mezquita de Estambul en miniatura. ¿Sabías que el gato doméstico más antiguo conocido vivió hace aproximadamente 9.500 años? Este gato fue encontrado enterrado junto a un humano en la isla de Chipre, indicando una relación temprana y significativa entre humanos y gatos. En los Emiratos Árabes Unidos, conocemos a Oasis Kitty, un gato con una túnica tradicional. ¿Sabías que en los Emiratos, los gatos son comunes tanto en las ciudades como en el desierto? Además, hay muchas iniciativas para cuidar y proteger a los gatos callejeros, proporcionándoles comida y refugio. En el Reino Unido, nos encontramos con Chester, un gato con una corona y una capa real, posando junto a una miniatura del Big Ben. ¿Sabías que en el Palacio de Westminster, hay gatos oficiales que trabajan como controladores de plagas? Estos gatos, conocidos como Chief Mouser, han sido parte de la tradición británica durante siglos. En Estados Unidos, conocemos a Liberty, un gato con un sombrero y una bufanda de estrellas y rayas, posando junto a una miniatura de la Estatua de la Libertad. ¿Sabías que un gato fue alcalde de un pueblo de Alaska durante 20 años? Un gato llamado Stubbs fue nombrado alcalde honorífico de Talkeetna, una pequeña ciudad de Alaska. Y, aunque no ostentaba ningún poder legislativo, era muy apreciado tanto por los lugareños como por los turistas. En Venezuela, nos encontramos con Llanero Kitty, un gato con un sombrero de paja y un poncho colorido. ¿Sabías que hay más de 500 millones de gatos domésticos en el mundo? Eso significa que hay más gatos que personas en muchos países. Son una de las especies de mamíferos más numerosas del planeta. En Vietnam, conocemos a Lotus Post, un gato con un sombrero cónico y un collar de flores de loto. ¿Sabías que los gatos solo sudan por las patas? Así es. Para refrescarse, jadean y utilizan las almohadillas de sus patas como pequeños aires acondicionados. Y así concluye nuestro viaje por el fascinante mundo de los gatitos internacionales. Un viaje lleno de cultura, historia y, por supuesto, mucha ternura felina. No olviden dejar un comentario y decirnos cuál fue su gatito favorito. Nos vemos en la próxima aventura.